Bueno, con los buenos días a todos y a todas. Yo quiero hacer un resumen sintético de algunos de los mensajes que dimos esta mañana. Primer punto importante, yo traté de mostrar que en este debate es muy importante que entre todos tengamos en cuenta lo que yo llamé la totalidad de la evidencia. Hoy un estudio puede decir una cosa, mañana otro puede decir la contraria. Pero lo que importa a la hora de ilustrar con base en la evidencia científica estos debates de política pública es la totalidad de todos los estudios, el análisis de los análisis, las conclusiones de las conclusiones. Y si uno se apega a lo que dice la evidencia, yo creo que podemos decir en este debate de los impuestos saludables lo siguiente. Primero, yo creo que ya hay suficiente evidencia que muestra en el tiempo una asociación importante, sustancial, entre el consumo de bebidas azucaradas y los fenómenos de sobrepeso y obesidad y el aumento en la prevalencia de diabetes. Vuelvo y repito, los estudios, cuando uno los mira en su totalidad, muestran de manera clara y fehaciente que existe una asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y sobrepeso, obesidad y diabetes, de un lado. Hay otro debate, que es el debate que sigue, y es, ¿puede un impuesto, en particular un impuesto como el que está haciendo, o el que se ha propuesto en el contexto de la reforma tributaria, un impuesto del 20%, cambiar comportamiento? ¿Nos va a ayudar o no a lidiar con un fenómeno complejo donde no son muchos los instrumentos de política pública a disposición de los gobiernos o estados? Yo creo que la evidencia al respecto, la totalidad de la evidencia, los metaanálisis, muestran que los impuestos sí pueden cambiar comportamientos y que existe, en lenguaje de economistas, una elasticidad implícita cercana a 1. Esto es, un impuesto del 20% va a estar asociado en promedio, si extrapolamos las experiencias internacionales, a una reducción del consumo en una magnitud similar. Esto es similar al 20% también. Cuando uno junta los dos argumentos, esto de las bebidas azucaradas inciden sobre estos problemas emergentes de salud pública y los impuestos sí logran disminuir el consumo, ahí los impuestos tienen justificación. Y quiero, con respecto al impuesto a las bebidas azucaradas, compartir algunas cifras con ustedes que son proyecciones con base en los impuestos, o con base en la evidencia y los estudios disponibles. Nosotros creemos, extrapolando la experiencia de México y otros países, que en un horizonte de 4 o 5 años, el impuesto propuesto del 20% podría disminuir los casos de diabetes en el país hasta en 20.000 casos al año. Que eso le ahorraría al sistema de salud una cifra cercana a los 200.000 millones de pesos. Y en términos de muertes evitables, estamos hablando de algo así como 700 muertes cada año que podrían evitarse. Vuelvo y repito, si extrapolamos la experiencia de otros países y tenemos la totalidad de la evidencia sobre la mesa. Yo creo que esas son las cifras que deben informar el debate, más que tratar de resumir el debate diciendo una gaseosa tiene 100 calorías, una arepa de huevo tiene 900, entonces el impuesto no se justifica. O sea, tenemos en un área difícil, polémica, controvertida, no queremos tampoco soslayar la complejidad, que es ser capaces como sociedad de traer toda la evidencia sobre la mesa, entender las implicaciones, entender las complejidades. Y lo que nos muestra esa totalidad de la evidencia es que los impuestos son instrumentos efectivos de política pública. Con base en los impuestos a los cigarrillos, que es la otra parte de la ecuación, yo creo que aplica lo mismo. Yo tuve la oportunidad de también presentar un compendio resumido, apretado de las experiencias internacionales, mostrando cómo aquel argumento un poco manido, utilizado frecuentemente, que los mayores impuestos y por lo tanto el mayor precio de una cajetilla de cigarrillos va a estar aparejado de un aumento sustancial del contrabando que va más que contrarrestar el efecto, que es el argumento que se ha esgrimido, no es cierto a la luz de la experiencia internacional. Los casos recientes de Brasil, Sudáfrica y España, entre otros, muestran que incluso los mayores impuestos estuvieron asociados con una disminución del contrabando porque los países al mismo tiempo aumentaron la eficacia de sus aduanas. Y eso es lo que tendríamos que hacer en nuestro país. Quiero entonces mostrarle algunas cifras estimadas, preliminares, pero serias, que incorporan la totalidad de la evidencia.
lo que el mundo conoce sobre los efectos de estos impuestos. En el caso de los impuestos al cigarrillo, el aumento propuesto del 50% en los precios estaría asociado con un valor entre 1.200 y 3.400 muertes menos cada año. Esto es entre 1.200 y 3.400 muertes evitadas al año como consecuencia del impuesto al cigarrillo que ha sido propuesto, y le ahorraría al sistema de salud una cifra entre 500.000 millones y 1 billón de pesos al año. Quiero terminar con una contabilidad más o menos incipiente, pero yo creo que es importante que la tengamos en mente. Los recaudos estimados de estos impuestos están por los lados de 1,5 billones de pesos al año, pueden ser un poco mayores, 2 billones de pesos al año, pero los costos ahorrados al sistema de salud, 500.000 un poco más del tabaco, 200.000 un poco más de las bebidas azucaradas, casi suman 1 billón, y los dos efectos los tenemos que sumar. Esto tendría un efecto anual de un valor cercano a los 3 billones de pesos al año, que no es una cifra despreciable a la luz de las dificultades financieras de nuestro sistema de salud que todos conocen. Entonces tenemos un doble efecto, no es solo recursos, no es solo dinero, pero yo creo que es importante un efecto que cuando uno suma lo que recauda y lo que se ahorra, está cercano a los 3 billones de pesos, y muertes evitables, 2.000, 2.500 de un lado, 700 del otro, estamos hablando de 3.000 muertes al año que se podrían evitar. Yo creo que es a la luz de esta evidencia, es a la luz de estas proyecciones basadas, vuelvo y repito, en lo que ha construido la comunidad científica global, como tenemos que dar este debate de salud pública en nuestro país. Y esas fueron las cifras que compartimos esta mañana entre todos. Gracias. Preguntas, sí, yo creo. Bueno, ministro, usted había dicho explícitamente que las bebidas que fueran cero light y que no tuvieran azúcar no iban a ser grabadas, y aparece en el texto de la reforma tributaria que sí están incluidas estas bebidas. Entonces, no aparece en el texto que sí están incluidas estas bebidas. La redacción del texto puede prestarse a algunas interpretaciones que son ambiguas. El texto se va a corregir en la ponencia y yo vuelvo a ser explícito en ese tema. Las bebidas sin azúcar no van a ser grabadas. Si hay alguna ambigüedad en el texto actual, eso va a ser corregido. Pero el espíritu es ese y lo reitero, las bebidas sin azúcar no van a ser grabadas. Ministro, la otra pregunta es que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que tenga medidas complementarias, no es una sola medida aumentar los impuestos y ya, pero como lo dice la doctora Elisa, en estratos bajos muchas veces esa es la alternativa para que una persona no solamente consuma algo de líquido porque no hay agua potable. ¿Cuáles son otras medidas que se tienen que complementar para que esto funcione y realmente sirva y no afecte también a una persona, a una población? Primero nosotros tenemos medidas complementarias. Si ustedes van a la página web del ministerio, se van a dar cuenta que tanto en el tema de comunicación del riesgo como en el tema de lo que yo he llamado la necesidad de crear normas sociales para cambiar comportamientos, el ministerio ha venido insistiendo una y otra vez. Nosotros hemos hecho campañas de actividad física, de la necesidad de una alimentación saludable. Esto es, los temas preventivos van más allá o trascienden los impuestos. El tema paradójico es que esos esfuerzos muchas veces son invisibles a la sociedad y solamente cuando se ponen los impuestos sobre la mesa entonces nos acordamos de esos otros esfuerzos que, vuelvo y repito, muchas veces se soslayan completamente. El tema del agua potable que se ha traído a cuento puede ser algo, es una preocupación que a veces hemos tenido de que los impuestos vayan a traer comportamientos, lo digo de esta manera, en algunas regiones del país donde no existen sustitutos claros, que los impuestos vayan a tener efectos negativos. Investigaciones recientes que hemos hecho muestran, por ejemplo, en la costa Caribe, en la región Caribe, el consumo de gaseosas no es el más alto. Básicamente el líquido se obtiene con agua tomada de alguna fuente y con frutiño
o estas marcas que tienen endulzantes en polvo que también van a ser grabados. Es una preocupación y nosotros lo que queremos en este momento es tener un tratamiento neutral a todos los productos para de alguna manera no ir a tener sustitución con base en productos que puedan afectar la salud. Pero no creo que uno pueda decir de buenas a primeras que por el argumento de la gaseosa y el pan, entonces no vamos a hacer nada, y que básicamente las personas de una menor condición socioeconómica están condenadas ineluctablemente a desayunar con gaseosa y pan, y que cualquier esfuerzo deliberado entonces va a tener un efecto negativo sobre el bienestar. Yo vuelvo y repito una frase que no es mía, es de un investigador norteamericano, pero lo verdaderamente regresivo no es la gaseosa, no son los impuestos, es la diabetes. Ministro, precisamente como una política pública que le ayudaría a la gente, eso quiere decir que vendrían, por ejemplo, otros, por ejemplo, como el pan, que también lo consumen, hablando de la arepa de huevo, que la gente no la consume todos los días, pero si uno habla del pan, es el desayuno y en algunas clases, en algunos estratos bajos, como por ejemplo los obreros, ellos generalmente consumen una gaseosa y un pan. El pan también, tengo entendido que produce muchas enfermedades, que también, o sea, a ese vienen otros alimentos en este momento, vuelvo y repito sobre la necesidad de la totalidad de la evidencia. Cuando uno dice el pan también produce otra enfermedad, ¿dónde está la evidencia? Y uno ahí comienza a tener diferencias grandes entre la evidencia de un lado y la evidencia del otro. Lo que muestra la evidencia para el caso colombiano en particular es que el consumo de bebidas azucaradas explica casi el 20% de los casos de diabetes. Además, cuando uno diseña una política tributaria, como en este caso, tiene que tener otros elementos, y es la simpleza y los problemas de implementación. No por casualidad, el mundo está discutiendo los impuestos a las bebidas azucaradas. Cuando se trae a cuento, por ejemplo, los otros tipos de alimentos y la experiencia mexicana reciente, yo creo que es bastante ilustrativa al respecto. Y es que se quiso grabar al mismo tiempo lo que se conoce como comida chatarra. La complejidad es a la hora de definir la base gravable hizo que esos intentos por grabar la comida chatarra fueran mucho menos exitosos que los intentos concomitantes de grabar las bebidas azucaradas. Entonces aquí hay que tener en cuenta qué dice la evidencia, y la evidencia yo creo que es bastante más clara en el caso de las bebidas azucaradas que el pan. Y segundo, a la hora de implementar la política pública, si somos capaces con los otros alimentos de definir de una manera que sea aplicable en la base gravable en sentido de estos impuestos.